Bienvenidos a todos los que nos seguís en este domingo 2 de mayo al culto virtual de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Comenzamos. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por este tiempo en el que tú nos has acompañado. Gracias porque a lo largo de diferentes circunstancias por las que estamos pasando, tú nos estás fortaleciendo, nos estás ayudando, nos estás mostrando de día a día el camino a seguir. Gracias porque en medio de la vida diaria tú te muestras en nuestras vidas y somos capaces, en virtud de las promesas que tú nos haces en tu palabra, de poder mantenernos firmes, a veces titubeantes otras, pero en cualquier caso confiados en ti, en tu dirección, en tu palabra. En tu nombre, amén. Leemos en esta mañana en el libro de los Hechos, el capítulo 15, versículos 1 al 12, que dice así: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. El pasaje que acabamos de leer está justo en el centro del libro de los Hechos. Lo que se nos narra aquí constituye, por tanto, un punto crucial en la historia que se nos está contando y respecto de las implicaciones que tiene para la Iglesia cristiana posterior. Es lo que se ha conocido tradicionalmente como el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén o la asamblea de Jerusalén. En los primeros versículos se nos pone en antecedente de un incidente ocurrido que ocasionó este encuentro de la Iglesia cristiana temprana. En el versículo 1 de este capítulo 15 se nos dice: entonces a algunos que venían de Judea. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son estos que venían de Judea y hacia dónde venían? Hemos empezado la lectura en este versículo 1 del capítulo 15, pero esto está referido a algo que antecede a este texto y que no lo hemos leído, y es lo que vamos a ver a continuación. Así que retrocedemos un poco, vamos a
capítulo 14 del libro de los Hechos, versículos 26 al 28. Leemos ahí lo siguiente. De allí, Pablo y Bernabé, no está dicho, pero se sobreentiende por lo que antecede, navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia en Antioquía de Siria, y le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía de Siria. Hay diferentes Antioquías que se mencionan en el libro de los Hechos, pero en este caso tenemos Antioquía de Siria. Y nos cuenta entonces en estos versículos que hemos leído que Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria y se reúnen con la iglesia que ya estaba establecida allí. ¿Por qué? Porque esta iglesia había tenido un origen previo, que es lo que se nos relata en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en los que en principio Pablo y Bernabé no intervienen en la constitución de esa iglesia, pero que sí ayudaron al fortalecimiento de la iglesia como tal. Eso se nos está relatando el capítulo 11. Incluso también en ese mismo capítulo 11 se nos dice que fue aquí precisamente donde a los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Pues bien, entonces, retomando nuestro comienzo del versículo 1 del capítulo 15, que dice entonces, algunos que venían de Judea, se está refiriendo a algunos cristianos que es desde Judea, quizás probablemente desde Jerusalén, habían venido a esta iglesia de Antioquía de Siria que ya estaba constituida y que ya estaba desarrollada, mientras Pablo y Bernabé estaban en esta segunda etapa, diríamos, en esta iglesia. Bueno, nos ha referido antes que se quedaron allí con la iglesia bastante tiempo. Mientras Pablo y Bernabé están en esta iglesia de Antioquía de Siria, vienen una serie de cristianos procedentes de Judea, quizás de Jerusalén, y entonces, ¿qué hacen estos creyentes? ¿Qué hacen estos cristianos? Pues enseñaban a los hermanos lo siguiente de aquella iglesia. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Claro, muchos de estos creyentes de esta iglesia eran de trasfondo gentil, no judío. Y entonces estos cristianos que vienen de Jerusalén les están diciendo, no, pues primero, para poder ser salvos, es necesario que os hagáis judíos, en cierto modo, porque es lo que está representando la circuncisión. Aquí, como decimos claramente, se nos muestra lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos las predicaciones en el Evangelio de Lucas, que en el judaísmo de la época se enseñaba que los gentiles solo podían ser participantes del pueblo de Dios y también, por tanto, de la salvación de Dios si se circuncidaban, cumplían el sábado y las leyes de pureza. En este caso se menciona solo la circuncisión, como esa entrada al pueblo de Dios y por lo tanto también al pacto de Dios con su pueblo. Ahora bien, hay una cosa aquí muy importante que hay que tener en cuenta, que esto no era una cuestión marginal, no es una cuestión de debate solo intrajudío, que ahora ya no tenga que ver con nosotros, ni es una cuestión tampoco meramente sociológica, de una pertenencia étnica a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel o no, sino que lo que aquí está en juego es algo mucho más profundo, y es cómo se comprendía la salvación del Dios que está manifestando, de Dios que se está manifestando en las Escrituras, ¿vale? Y qué papel cumple las promesas de Dios hechas a su pueblo, cómo se comprende el pacto de Dios con su pueblo. Es decir, estamos tratando una cuestión medular. Y esto es muy importante a tenerlo
a tenerlo en cuenta. Tampoco debemos confundir esto con una cuestión meramente de legalismo, es decir, como si estos judíos, que ahora son judeocristianos, pues fueran más o menos escrupulosos con el cumplimiento de la ley, como si el judaísmo fuera meramente una cuestión de cumplimiento legal, como si que ellos pensaban que el medio de ser salvo era cumplir la ley. Esto también es un entendimiento erróneo. Muchas veces comprendemos el Antiguo Testamento como una salvación a través de la ley. Esto no es así. Estos son lecturas unilaterales, bastante posteriores, que se han proyectado sobre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el judaísmo de la época del primer siglo. Lo que habría que decir es que tanto uno como otro, tanto lo que es la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento, es mucho más plural de lo que a veces pensamos, igualmente del judaísmo del siglo I. Hay mucho debate sobre la verdadera caracterización de uno y otro, pero sobre todo hay que mantener una visión plural. Esto a veces no es fácil, pero creo que es importante tener esto en cuenta. Hay que huir de unos esquematismos demasiado reduccionistas. Por lo tanto, no se trata de estos temas, sino que hay una cuestión que a nosotros nos juega como intérpretes modernos de estos temas una mala pasada, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que la salvación nosotros muchas veces la entendemos de una manera exclusivamente individualista o individual. Es decir, que a lo largo de la Biblia no se formula la cuestión referida a la salvación en los términos modernos, como muchas veces nos preguntamos los evangélicos, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Esta no es la pregunta que está respondiendo la Biblia en ningún sentido. No parte del sujeto ni del individuo que delante de Dios se está preguntando, ¿y yo, en aislamiento de todo lo demás, qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Esta pregunta no existe en la Biblia nunca. ¿Por qué? Porque la cultura de la Biblia es diferente a la cultura moderna que nosotros vivimos en Occidente. Sino que esa pregunta por la salvación se comprendía en términos comunitarios. ¿En qué pueblo o en qué comunidad participo de la salvación de Dios? Y esto también es importante tener en cuenta que no se trata de que el mero hecho de participar de una determinada comunidad o de un determinado pueblo es la que automáticamente da la salvación, vamos a decirlo así, o que media para la salvación. No es tampoco esto, sino que la manera de expresar, de concebir, de vivir la salvación tiene siempre una dimensión comunitaria y no individual. La salvación en sí misma, antes como ahora, es por iniciativa de Dios. Dios es el que lleva a cabo la iniciativa en la salvación. Pero la manera de mediar esa salvación, de expresar esa salvación y de vivir esa salvación en la Biblia es siempre dentro de un ámbito comunitario, dentro de un pueblo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de la Iglesia en el Nuevo Testamento y la Iglesia como continuidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este es el marco en el que la salvación se vive y se expresa en la Biblia.
y no desde una matriz exclusivamente individualista frente a la pregunta ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Esto es algo muy importante. También es algo que no es fácil de entender, porque la cultura es como un idioma, es como si nosotros ahora, todos los que estáis viendo este canal, somos hablantes de español como lengua materna o como segunda lengua, una lengua adquirida. Pues para aquellos que el español constituye su lengua primera, eh, hablamos en español, pensamos en español, con la gramática en español, sin ser consciente de ellos. Para nosotros es la manera en la que pensamos y en la que nos expresamos. Pero si tuviéramos que enseñar esta lengua a personas no hablantes de español como lengua extranjera, entonces tendríamos que hacer un esfuerzo de abstracción acerca de la gramática y de la lógica que subyace al español. Y eso requiere un esfuerzo importante, porque supone abstraernos de algo que constituye una manera, vamos a decir, natural o automática o inconsciente para nosotros. Lo mismo pasa con la cultura. Cuando estamos inmersos en una determinada cultura, para nosotros es normal, natural, todo ello entre comillas, una serie de patrones de pensamiento y de comportamiento, que necesariamente para poder comprenderlos tenemos que hacer un esfuerzo de abstracción y situarnos fuera de esa cultura para entender cuáles son la lógica, la gramática que rige ahí. Esto no es algo fácil, pero es algo necesario. ¿Para qué? Para no leer en las escrituras una mera proyección de nuestros propios patrones culturales, por tanto, patrones de pensamiento y patrones de comportamiento. Esto es algo no evidente, pero sí importante que hay que hacer. Entonces, por eso muchas veces cuando se plantean estos temas, si no hay esta crítica de la cultura, es muy fácil caer en extremismos o en reduccionismos o en malos entendidos. No se trata de que la salvación eh, sea la salvación del individuo o la salvación de la comunidad. No, la salvación es la salvación de Dios. Lo único que pasa es que la cultura premodernas, las culturas antiguas, eso se vivía y se expresaba de una manera comunitaria, y hoy nuestra cultura occidental se vive y se expresa principalmente de una manera individualista o individual. Y esa diferencia hay que tenerla en cuenta cuando leemos los textos para poder situarlos correctamente. Muy bien. Si no entendemos esto bien, nos parecerá este tema como una cuestión marginal o que no tiene importancia. Muchas veces si leemos el Nuevo Testamento de principio a fin, entonces muchas de las cuestiones que se están abordando en el Nuevo Testamento carecerían de importancia para nosotros. Y claro, al final acabamos subjetivando la lectura del Nuevo Testamento acomodándola a nuestras preocupaciones modernas, que es una lectura posible, en cierto modo legítima, siempre y cuando se considere una lectura posible, no absoluta, y que no se puede hacer pasar por la lectura del Nuevo Testamento. Pero si queremos leer el Nuevo Testamento en sus propias coordenadas sociales y culturales, entonces tenemos que tener un modelo de lectura, de interpretación que nos permita asimilar muchas más claves que corresponden a los propios textos. Sé que esto quizás suena algo demasiado teórico, quizás demasiado abstracto, pero vamos a ir ejemplificando para hacernos cargo de lo que queremos decir. Por lo tanto, la cuestión entre judíos y gentiles, que es lo que está en la que subyace a todo el Nuevo Testamento, como cuál es la constitución como un único pueblo
entre judíos y gentiles y cuál debe ser la relación que debe presidir entre ellos, y si los gentiles tienen que hacerse judíos para participar de la salvación que está trayendo, haciendo posible Jesús, se trataba, en definitiva, de si Dios había abandonado a su pueblo Israel o si Dios era fiel a su pacto y cumplía con las promesas dadas a Israel, y cómo Dios reivindicaba o no a su pueblo frente a sus enemigos, como hemos estado viendo en estas semanas anteriores. Y si esto estaba ocurriendo, ¿cómo que estaba ocurriendo precisamente a través de lo que pasaba, lo que había pasado con Jesús de Nazaret? Esas son las cuestiones que se estaban dilucidando. Entonces, todos los que habéis escuchado las predicaciones anteriores, más o menos estamos ya orientados en estos temas. Si no, pues podéis volver a ver los vídeos de nuestro canal en este sentido. Por tanto, los judeocristianos que habían llegado a Antioquía de Siria enseñaban a los cristianos gentiles que tenían que circuncidarse. ¿Por qué? ¿Porque eran legalistas? Porque no, porque querían imponer una serie de cargas porque eran personas perversas o malignas. No, porque la circuncisión era el signo de la pertenencia al pueblo de Israel y también la pertenencia al pacto de Dios con su pueblo. Solo dentro de ese pacto y dentro de Israel el individuo podía participar de la salvación de Dios. Esto era lo que ellos pensaban, y pensaban en concordancia con la lectura que hacían de las Escrituras. Pero esto era lo que estaba en juego y esto era lo que ellos pensaban. Por lo tanto, para ellos, circuncidarse era una manera de ser fieles al pacto de Dios y ser fieles a lo manifestado por Dios al pueblo de Israel. Lo que está ocurriendo es que lo que pasa con Jesús en su vida, en su muerte en la cruz y en su resurrección, es tan, por un lado, tan aparentemente distinto, y por otro lado, se está entendiendo por parte de estos judíos cristianos de los que está surgiendo o los que está emergiendo la Iglesia, como cumplimiento precisamente de eso, hay esta tensión, este conflicto interpretativo, pues hay que, digamos, situarlo. Están, por un lado, intentando situar todo esto que está ocurriendo en continuidad con lo que ha precedido, en continuidad con toda la narración que implica la historia de salvación de Dios con el pueblo de Israel. Y este es un tema que solamente puede entenderse bien si tenemos una perspectiva global de toda la narración de la escritura en nuestra mente. Si no, muchas de estas cosas se nos pasan desapercibidas. Por lo tanto, con esto en mente, el texto dice, el versículo 2 del capítulo 15, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Claro, hay, digamos, como dos maneras de entender lo que el ser cristiano como seguidores de Jesús dentro de este judeocristianismo de primera generación. Pablo, Bernabé, incluso el propio Pedro, muchas veces, a pesar del propio Pedro, como vamos a ver a continuación, están comprendiendo de una manera, y hay otros judeocristianos que lo están comprendiendo de otra. Unos piensan, como Pablo y Bernabé, que no es necesario hacerse judío, es decir, pasar por la circuncisión, por el sábado, por las leyes de pureza, mientras que había judeocristianos que pensaban que sí, que era necesario. Como hay una fuerte discusión y una falta de acuerdo entre estas dos facciones que
digamos, chocan en esta iglesia de Antioquía de Siria, pues entonces se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos suben a Jerusalén con los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Digamos, la iglesia de Jerusalén como el epicentro de este judeocristianismo, pues vamos a tratar entonces esta cuestión con el conjunto de la iglesia. Pablo y Bernabé, ya que han estado discutiendo fuertemente con los que venían de Judea, pues porque Pablo enseña y Bernabé enseñan que no es necesario guardar la circuncisión, sábado ley de pureza, para pertenecer al pueblo de Dios, ya que en cierto modo no es porque ellos están, no tenemos que pensar solamente en facciones que están ejerciendo una especulación, un desarrollo meramente teórico, sino que ellos están reflexionando teológicamente a partir de las cosas que están ocurriendo. Claro, a partir de lo que había ocurrido en la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección, a partir de lo que nos está contando la narración de Hechos, que los gentiles, cuando están recibiendo por medio de la fe lo ocurrido con Jesús, están recibiendo el Espíritu Santo, y por lo tanto están entendiendo que Dios está actuando también a través de los gentiles o en medio de los gentiles. Por lo tanto, son reflexiones que se están dando en base a acontecimientos, a cosas que están ocurriendo y que se tienen que interpretar de alguna manera. Y esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que ahora marca, como ya hemos visto, he dicho en las ocasiones anteriores, la pertenencia al pueblo y las promesas, a las promesas del pacto, era la fe en Jesús como el Hijo, como Mesías e Hijo de Dios, lo que hemos dicho anteriormente. La pertenencia al pueblo de Dios no pasa ahora por el sábado, por la circuncisión o por el sistema de pureza. La pertenencia al pacto pasa ahora por la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Que en Jesús ha acontecido la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel y de la creación o del mundo por medio de esa cruz como sacrificio representativo y sustitutorio del propio Israel y del propio mundo, para inaugurar el reinado de Dios y la nueva creación. Por lo tanto, judíos y gentiles, a partir de ahora, podían pertenecer al único pueblo de Dios confesando la fe en Jesús. Digamos que la puerta de entrada, vamos a decirlo así, como también, por ejemplo, nos transmite el Evangelio de Juan, al reino de Dios, a esa nueva creación, es precisamente la fe en Jesús. Y esto es lo que después en las cartas de Pablo vamos a leer como justificación por la fe. De esto ya hablaremos a partir ya de la semana que viene. Así que se organiza una reunión en Jerusalén, que es lo que leemos en el versículo 4 del capítulo 15. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, es decir, con los gentiles. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La comprensión de Pablo, de Bernabé o del propio Pedro no es una comprensión meramente intelectual que ellos están reflexionando por su propia cuenta, sino que están viéndose forzados a tener que cambiar su comprensión del mundo y de la realidad en base a las cosas que están ocurriendo. Lo ocurrido con Jesús y lo ocurrido con la iglesia. Y esto es lo que los hace transitar a posiciones nuevas. Dios está mostrándose, Dios está revelando en sus propósitos, por un lado cumpliendo las promesas del pueblo hechas al pueblo de Israel, y por otro lado rebasando la comprensión que el propio Israel tenía, o que el propio judaísmo tenía,
de sí mismo en ese momento. Existe esta dialéctica, esta aparente tensión, ¿no? Cumplir promesas más allá de lo que la interpretación del pueblo o de la comunidad judía tenía como horizonte en ese momento. Muy bien. Entonces, el texto nos muestra cómo allí había cristianos pues, que pensaban en esos términos, ¿no? Es decir, que era una cuestión de unos pocos marginal, sino que había como dos corrientes, diríamos así, dentro de la iglesia de Jerusalén. De hecho, parte de esa facción o de esa corriente de pensamiento, pues llegaba a otras partes de iglesias que se estaban constituyendo a lo largo del Mediterráneo y que estaban enseñando en esos términos, ¿no? Que los gentiles tenían que hacerse judíos, mientras que estaba la otra corriente que decía que no, como es la que representa Pablo y Bernabé, por ejemplo. Pero dice, de estos judeocristianos que pensaban que sí, que tenían que convertirse los gentiles en judíos para poder ser seguidores de Jesús. Nos lo muestra el versículo 5 del capítulo 15 de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es representativo de que esta manera de pensar fuera precisamente aquellos que habían sido fariseos y que ahora que habían aceptado a Jesús como Mesías y que ahora pues eran seguidores de Jesús, por lo tanto cristianos. No es baladí que ellos, en cierto modo, seguirán pensando que en esa necesidad de la circuncisión y de guardar la ley de Moisés, porque esto era algo que les constituía, que formaba parte de su cultura. Y por lo tanto era normal, en cierto modo, que pensaran de esta forma. Pero es Pedro el que toma la palabra y el que dice en versículo 7, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Eso es un poco lo que os estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo? El propio Pedro, que nos ha retratado, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Hechos, muchas veces resistiéndose a sí mismo, es decir, Pedro necesita una experiencia que es la que recibe previamente antes de encontrarse con Cornelio, que tendrá el encuentro en Cesarea, de Pedro y Cornelio, que era un centurión romano, que era un prosélito, que por lo tanto estaba próximo al judaísmo, pero que no se había circuncidado y que por lo tanto en sentido estricto seguía siendo gentil. Pues bien, Pedro tiene una experiencia que es la que le muestra que efectivamente sí, que el Evangelio de Jesús está llegando y va a llegar a los gentiles no como algo distinto, como algo diferente a las promesas hechas de Dios a Israel o lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel, sino como cumplimiento de eso, o como continuidad de eso. Entonces, y esto a Pedro le costó asimilarlo, claro, porque estamos hablando de lo que la cultura nos constituye de tal forma que para nosotros nos vemos siempre a través de ella. Y en este contexto, la religión forma parte de esa cultura de una forma fundamental. Entonces, claro, en ese sentido, cambiar determinados aspectos significaba también modificar la comprensión de esa fe. Y esto es lo que está en juego en ellos y vemos unas tensiones en ellos mismos
precisamente por esto. Y las discusiones que tienen entre ellos es porque para ellos están diluciendo cosas que son elementales, cosas que son fundamentales, que les van a cambiar su forma de entender el mundo. Y esto es algo muy importante para que nos demos cuenta de la importancia que esto tenía. Pues bien, cuando Pedro vuelve a la iglesia de Jerusalén, se le reprocha que haya comido con el gentil. Es decir, precisamente Pedro tiene esa experiencia que le hace cambiar, igual que el propio Pablo había tenido una experiencia siendo que le hizo pasar de ser perseguidor de la iglesia a defensor de la iglesia y a ir por todo el Mediterráneo constituyendo iglesias. Entonces, ellos tienen experiencias que los cambian, pero el resto de judeocristianos que no han tenido esa experiencia, claro, a veces ven con recelo a Pedro y a Pablo. Pues Pedro tiene esa experiencia, se encuentra con Cornelio y vuelve a Jerusalén. Y cuando vuelve a Jerusalén, los judeocristianos de Jerusalén le están reprochando a Pedro precisamente que haya entrado a la casa de Cornelio, que haya comido con él, porque compartir la mesa era un signo de comunión, era un signo de aceptación. Y aquí, pues, el ejemplo de Jesús en los evangelios es un ejemplo paradigmático en ese sentido. Y Jesús es rechazado por fariseos, saduceos, una y otra vez escribas de la ley, precisamente por esta cuestión. Entonces, a Pedro le está diciéndole, se le está rechazando. ¿Sí? Y esto es algo que también que nos debe hacer reflexionar, porque cuando hoy en día, por otros motivos, entre los creyentes, entre los cristianos, se dan cuestiones de controversia, qué rápido somos en excluir, en criticar, en rechazar como no ortodoxo, como no normativo a otros hermanos. ¿Mm? Cuidado con este tipo de cosas. Porque, claro, nosotros leemos los textos de la escritura ya a posteriori, pero si los leemos en su propio contexto, vemos que Pablo y Pedro, nada más que ni menos, nada más y nada menos que Pablo y Pedro, son criticados como por sus posiciones. Cuando nosotros para ello sus posiciones son normativas. Bueno, pues ellos dentro de su propio contexto fueron criticados, fueron rechazados, fueron en cierto modo excluidos. Cuidado con este tipo de cuestiones. ¿Vale? Es interesante entonces entender bien los textos dentro de sus propios contextos sociales, culturales e históricos. Eso es una cuestión fundamental. Muy bien. Se le reprocha al propio Pedro que haya comido con alguien gentil, pero cuando Pedro les dice a estos hermanos que están en Jerusalén, lo que ha pasado con Cornelio, lo que está pasando con otros gentiles, que están recibiendo el Espíritu de Dios, entonces ellos automáticamente comprenden que efectivamente Dios está alcanzando, está llegando a los gentiles como cumplimiento de las promesas hechas a Israel, no como algo distinto, no como algo diferente, no como algo que rompe y tiene pues eso, una ruptura, ¿no? Que será la que después del año 70 ocurrirá entre judaísmo y cristianismo y ya a partir de ahí van a diverger, ¿no? En este momento todavía no existe esa ruptura. Y entonces, claro, están algunos de ellos entendiendo que efectivamente esto es así, pero otros no. Y esto es interesante siempre entenderlo. Por lo tanto, los gentiles están recibiendo el Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesús. Y esto es la cuestión ahora clave y la cuestión medular. ¿Y qué ocurre? Pues en el versículo 18 se nos dice del capítulo 11, oído estas cosas, aquellos que estaban en la iglesia de Jerusalén, si no todos, una parte, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por lo tanto, tenemos esta afirmación. Es cierto que no todos, no en la totalidad de la iglesia de Jerusalén, lo comprendieron así, porque después vemos que a posteriori, pues salen
de esta iglesia o de entornos de esta iglesia, creyentes que no aceptaban esto o que no estaban pensando en esto. Por lo tanto, vemos que la iglesia, desde su propio comienzo, ya tenemos comienzos conflictivos de diferentes perspectivas, porque esto es normal en términos humanos, porque la revelación de Dios, la narrativa de salvación de Dios no se abre de una forma completamente evidente en términos de comprensión humana, sino que requiere de esa participación humana a través de esfuerzos reflexivos, comunitarios, de lo que está ocurriendo en base a una serie de experiencias que están aconteciendo. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Así que Pedro continúa y dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Ahora, situándonos en el capítulo 15 de Hechos, en esta discusión dentro de esta asamblea de Jerusalén o de la iglesia en Jerusalén, y dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y eso es lo que está ocurriendo desde que comenzó el libro de los Hechos. Y es lo que se nos está narrando, como el Espíritu Santo está llegando a todas las personas que están aceptando a Jesús como Mesías, Hijo de Dios. Los gentiles de esta manera también se convierten en participantes de las promesas hechas por Dios a su pueblo Israel, sin que Dios haga diferencia entre judíos y gentiles. Esta diferencia Dios la está aboliendo precisamente a partir de lo ocurrido en Jesús y de la recepción del Espíritu Santo por parte de todos aquellos que están asumiendo, que están confiando, que están recibiendo por medio de la fe esto que está ocurriendo. Por lo tanto, Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles y la cuestión clave ahora es la fe, y la fe en Jesús. Y dice Pedro, y le sigue diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto tiene resonancias y ecos de lo ocurrido con el pueblo de Israel a lo largo de su historia, precisamente la narración del Antiguo Testamento. Y es que el pueblo de Israel tenía la misión. Si Dios elige al pueblo de Israel es porque quería que el pueblo de Israel cumpliera con una misión. Y esa misión era la de llevar el testimonio y por lo tanto ser testimonio de la salvación de Dios a todas las naciones, no solo para Israel, sino a todas las naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel en muchos momentos de su historia había fracasado, precisamente por considerar esa elección en términos de exclusividad. En ese sentido, la ley, más que bendición, se convierte en los términos de exclusión de aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y por lo tanto, la vuelta a esos marcadores étnicos, es decir, la vuelta a circuncisión, sábado y sistema de pureza, era volver a fracasar en la misión dada por Dios en su pueblo. Esta es la cuestión. Israel había fracasado en llevar la misión dada por Dios, precisamente porque había entendido la salvación de Dios en términos de exclusividad para sí mismos. Y claro, entonces la ley se convierte en un cierre de esa salvación, en unas limitaciones, cuando realmente debía ser lo contrario. Y lo que está ocurriendo ahora es precisamente que la exclusividad de la fe en Jesús realmente cambia esto para no hacer otra cosa distinta, sino para precisamente llevar a continuidad y cumplimiento lo ocurrido
las promesas de Dios con su pueblo en el entorno del pacto con su pueblo. Por tanto, Pedro afirma que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, es decir, judíos y gentiles, son salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios por medio del Señor Jesús. Eso es lo que da la salvación, tanto a judíos como a gentiles. Y esto es lo que Pablo va a decir posteriormente en sus cartas. La salvación de Dios, y esto es algo muy importante tener en cuenta, y también aquí hay muchas veces malos entendidos. La salvación de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se basa sobre la gracia. En muchas ocasiones, erróneamente, de una forma, pues se ha malinterpretado las escrituras, el propio judaísmo, etcétera, etcétera, y aquí hay muchos elementos. Se ha enseñado que en el Antiguo Testamento la salvación es mediante el cumplimiento de la ley y que en el Nuevo Testamento la salvación es por la gracia. No es así, no es así. La salvación de Dios siempre tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por iniciativa de Dios. Siempre, eso es lo que nos ha enseñado la Biblia. Y la misericordia de Dios, la gracia de Dios, es el elemento central dentro de esa salvación que se desarrolla por la iniciativa de Dios. Esta dicotomía entre ley y gracia no es conforme a la propia Escritura, no es correcta, corresponde a lecturas posteriores. La salvación de Dios siempre ha sido y es por gracia. La ley era la manera en que Israel se reconocía como pueblo de Dios y que se consideraba dentro del pacto de Dios. Y debía capacitar a Israel para cumplir con esa misión. Pero no ocurrió así. En el mundo antiguo, al tener una concepción comunitaria y no individualista de participar de la salvación de Dios, era pertenecer al pueblo de Dios. Pero eso no significaba que la ley era el medio de salvación, sino que el medio principal era la misericordia de Dios, ¿vale? Aquí volvemos a lo explicando al principio. Claro, por un lado, nosotros como individualistas modernos pensamos que podemos prescindir de la iglesia, de la comunidad e incluso hasta de la Biblia si me las apaño solo con Dios. Eso es un error, eso es un extremo. El otro extremo es pensar que si la salvación se vive y se expresa comunitariamente, sea entonces la pertenencia a una comunidad el elemento mediador definitivo de esa salvación. Y tampoco es así. La salvación corresponde a Dios, a la iniciativa de Dios, y se hace en base a la misericordia de Dios, en base a la gracia de Dios. Comprender esto hace que muchos debates a veces que están en estos temas ya dejen de tener efecto. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes, como hemos visto nosotros en numerosas ocasiones, en que la misericordia de Dios es la que define a Dios. Y esto lo hemos explicado y lo hemos visto, la misericordia de Dios siempre es superior a su castigo, a su ira, a su exigencia sobre la ley, siempre es superior. Y eso nos lo está transmitiendo una y otra vez el Antiguo Testamento, sobre todo en su estructura narrativa. Por lo tanto, esa misericordia de Dios define a Dios y define la manera en que Dios trata y salva a su pueblo, pero a toda la creación. Y esto es algo importante a tener en cuenta. Por lo tanto, si no es una cuestión de contraponer gracia y ley, entonces, ¿en qué reside lo novedoso, vamos a decirlo así, entre comillas, de la recepción de esa gracia, es decir, de esa oferta de salvación sin condiciones, por puro amor, por pura misericordia de Dios con su creación? Pues ahora es que
eso se manifiesta por medio de lo ocurrido a través de Jesús, reconocido como Señor y Salvador de toda la creación. Tal y como vimos, por ejemplo, en el relato de la semana pasada de Felipe y el eunuco, o como el resto de relatos, o como en el resto de los evangelios. Y ahora se concluye, pues, y de manera similar a como había concluido en el capítulo 11, cuando la iglesia de Jerusalén recibe a Pedro ya después de haber tenido esta experiencia con los gentiles, pues vuelve otra vez a reafirmarse esta misma idea en el versículo 12 del capítulo 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pareciera que vuelve otra vez a enterarse, o se habían olvidado, o parte de los que en principio no se habían convencido, ahora ven que es así. El caso es que el mensaje se nos está reafirmando. Por lo tanto, la iniciativa de Dios, veis, como está aquí en este versículo dicho, y las señales y maravillas que había hecho Dios. La iniciativa siempre es de Dios. La misión no es de Pablo, no es de Pedro, no es de Bernabé, ni tampoco, ni tan siquiera de la iglesia en sí misma. La misión es de Dios. La misión es iniciativa de Dios, que encomienda a la iglesia para llevarla a cabo. Pero la misión es de Dios, que a través de la comunidad de creyentes está cumpliendo con las promesas hechas a su pueblo. No solamente a judíos, sino también a los gentiles. Esa es la clave importante. El Nuevo Testamento nos enseña un importante correctivo sobre el individualismo que predomina en nuestra cultura. Pensamos que la salvación es una cuestión que se vive de manera exclusivamente individual con Dios. Y muchas veces los predicadores y pastores enseñamos la conversión de tal manera que decimos, tú, aquí tienes el mensaje del Evangelio, acéptalo tú como individuo, conviértete tú como individuo y después elige una iglesia a la que unirte. Pero esto revela el individualismo moderno. No es el patrón bíblico. La salvación, por lo tanto, en términos modernos, es una cuestión que se vive de manera exclusivamente individual con Dios. Pero la Biblia en su conjunto nos devuelve una y otra vez a una comprensión de nosotros mismos como pueblo de Dios y no como individuos aislados. Somos creyentes individuales en la medida en que formamos parte del pueblo de Dios. Esta es la cuestión importante a tener en cuenta. No es que las cuestiones aquí hay una cuestión importante a matizar, lo que pasa que hoy ya no lo haremos, es que nuestro concepto de persona pasa por el concepto de individuo, cuando en la Biblia no es así. Pero bueno, aquí no quiero hacer esta decisión porque si no nos vamos ya a marear más de la cuenta. Pero, en cualquier caso, para hacerlo lo más sencillo posible, cualquier comprensión personal individual pasa por una inserción en el pueblo de Dios. Este es el patrón bíblico. Y debería ser un correctivo para nuestra propia cultura. Nuestro individualismo, en cierto modo, se ha convertido en el marcador de identidad de nuestra cultura. Igual que la circuncisión, el sábado o el sistema de pureza lo eran para los judíos del siglo I. Igual que ellos tuvieron que entender que esto eran cuestiones secundarias respecto a la fe de Jesús, para nosotros también debemos de entender que nuestro individualismo es una cuestión secundaria y no configuradora de nuestro seguimiento de Cristo. Y esto es algo importante a tener en cuenta. Sin embargo, lo que el Evangelio nos enseña es que la fe en Jesús nos hace participantes del pueblo de Dios, como el contexto en el que debe vivirse esa fe. ¿Vale? Que la fe no es un arreglar mis cuentas con Dios de manera individual,
sino de hacernos participantes del pueblo de Dios. Sé que a esto, claro, a muchos podrá suscitarle algunos problemas, tanto en cuanto a veces las iglesias pueden convertirse en lugares donde no se vive como debería el evangelio del reino de Dios. Y eso en algún momento nos puede llegar a convertirnos en expatriados de la iglesia. Sé que el contexto eclesial en España, que es un contexto de iglesias muchas veces muy atomizadas, es decir, pequeñas iglesias, incluso en lugares de residencia grande, es decir, en ciudades grandes, aún ahí las iglesias son pequeñas y puede ser que nuestro ámbito social en el que nos movamos y geográfico, pues ocurra que tenemos dificultades de integrarnos en una iglesia determinada. Esto puede ocurrir y de hecho está ocurriendo. Y no quiero trivializar este problema, porque en cualquier momento de nuestra biografía personal nos podemos encontrar en este contexto. Y sé que no es fácil tratar con él y sé que no es fácil trivializar o que no deberíamos trivializar sobre este tema. De ahí a decir la tentación de, prescindir de la iglesia por completo, vivir la fe recluidos en nuestra casa. Y ahora con la generalización de los medios tecnológicos que se han popularizado completamente a partir de la pandemia. Esta tentación es muy grande. Hay un paso muy pequeño. Entonces esto, yo digo, no hay que trivializar ese tema, sino que hay que reflexionar, yo creo, como iglesias muy profundamente sobre ese tema. Creo que es un reto que se está produciendo en las iglesias actualmente de una forma muy importante y que lo va a ser en el futuro a corto plazo muy importante. Uno de los problemas post-pandemia, los problemas pastorales post-pandemia que tenemos precisamente esto. Aquellos creyentes que no van a volver a la iglesia presencialmente, físicamente. Y a veces esto está motivado por conflictos en la iglesia, por problemas dentro de las propias iglesias, a veces no, a veces por malas comprensiones que las personas tienen acerca de lo que es la iglesia, de lo que es la fe, de lo que es la salvación. Y precisamente haciéndonos cargo precisamente de la escritura en su contexto narrativo, pero también en su contexto cultural y social, nos puede dar las claves para entender, para superar precisamente esos retos, que es el propósito que tenemos, poder superar estos retos que tenemos como iglesias, pero solamente lo podemos hacer con los recursos que tenemos a partir de las escrituras. Y yo creo que esto, todas, digamos, las precisiones teóricas que hayamos podido hacer esta mañana, están encaminadas con este propósito. Y si hemos aguantado esta explicación, debe hacerse con estos propósitos. Pero como digo, no quiero tampoco dar la imagen que esto se puede resolver fácilmente y que aquellos que no lo resuelvan, al final recae la culpa sobre ellos mismos. No quiero transmitir este mensaje. Creo que es un problema de toda la iglesia, de los que nos tenemos que hacer cargo todas las iglesias y hacer una reflexión profunda de lo que está pasando en nuestras iglesias. Por lo tanto, una vez más, lo afirmo, no quiero trivializar sobre este problema, pero sí pienso que esto debe ser un toque de atención para que todos seamos capaces de contribuir con lo mejor y no con lo peor a la vida comunitaria de la Iglesia. De recordarnos constantemente, por el testimonio de la Escritura, que la salvación de Dios es por gracia. Esto que los protestantes llevamos tan a gala. Y cuidado,
el catolicismo actual también piensa que es así. Otra cosa es que entendamos la gracia de forma distinta o no, pero se está aceptando mayoritariamente en el cristianismo actualmente que es así, es decir, que la prioridad es la gracia de Dios, sin que exista ningún tipo de condición. Esta gracia es una gracia incondicional. Pero claro, tenemos que ser consecuentes con eso. Porque lo que ocurre muchas veces es que decimos, sí, la salvación es por gracia. Y es una gracia incondicional. Y después llegamos a las concreciones de la vida de la iglesia, en el día a día, y empezamos a poner condiciones. Las iglesias. Entonces, no. Si la gracia de Dios es incondicional, lo es. Y entonces tendremos que ser consecuentes con ello. Esto es lo que tuvieron que aprender en la iglesia mal llamada primitiva, la iglesia naciente, la iglesia temprana. ¿Por qué? Porque al final esas condiciones que ponemos por encima de la gracia, lo que sirven es lo mismo le ocurrió a la ley para los judíos, es recluirlo sobre sí mismo y excluir a otros. Y ese es el problema. Cuando la salvación, y por esto este tema que vemos en el Nuevo Testamento no es una cuestión histórica ya pasada y superada, sino que está entre nosotros mismos, en contextos distintos, culturales y sociales distintos, eclesiales y teológicos distintos, pero está. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando a la salvación se le ponen condiciones del tipo que sea, y aquí hay que ser lo suficientemente abarcadores, sean condiciones de tipo étnico, de sexo, de género, de nacionalidad, de condición social, de condición económica, de afiliación denominacional o de tendencia teológica, o cuáles quieren otras. Pero he pensado esto porque son las categorías más abarcadoras que he sido capaz de pensar. Cuando estas cosas se convierten en motivo de disputa y de exclusión, nos dice Pablo, nos dice el Evangelio, nos dice el Nuevo Testamento, que estamos viviendo bajo las obras de la ley. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a las iglesias hoy. La iglesia naciente nos dejó ejemplo en Hechos 15, de vivir en comunidad bajo lo esencial. Y es cierto que no todos lo entendieron igual. Pero al final hubo un acuerdo mayoritario, que es, ¿qué es lo esencial? Aceptar la salvación, la oferta de salvación, hecha desde la misericordia y la gracia de Dios, una gracia incondicional, y que es respondida por medio de la fe a Jesús, con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es la cuestión fundamental. Entonces, a partir de ahí, todos somos reunidos en el pueblo de Dios por medio de su gracia, bajo la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia debe ser la comunidad donde esta fe se enseña, donde esta fe se comparte, donde esta fe se transmite, donde esta fe se proclama, donde esta fe se madura y donde esta fe se vive en esperanza. No individualmente, sino en comunidad. No bajo unas condiciones X, sino desde la gracia incondicional de Dios para toda su creación. Así que nuestro ruego es que el Señor nos capacite para ello, para ser este tipo de comunidad, que con su práctica anticipe los patrones del reino de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo.